Bienvenidos hermanos, un saludo, qué placer estar con ustedes aquí en este programa de reflexión cada viernes a la misma hora. Gracias por acompañarnos y deseamos de que lo que hoy presentemos y compartamos pueda ser de bendición espiritual, que pueda fortalecer su fe, hacernos crecer en Cristo, avanzar en la palabra, hacer de la palabra algo práctico. Y aquí estamos nuevamente transmitiendo en favor de cada uno de ustedes. Bienvenidos entonces. El pensamiento está en El Camino a Cristo, página 88. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Camino a Cristo, versión bolsillo, página 88, dice así: llenad vuestro corazón de las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara: a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. También dijo, y al explicarse dice: las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. Con este texto en mente, hermanos, es imposible que estemos escuchando la palabra de Dios y no llenen nuestro corazón. Es imposible que tengamos sed si en verdad estamos tomando de esta agua viva. También es imposible que nosotros no tengamos vida espiritual al escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que lo que Él nos estaba dando en su palabra son espíritu y vida. ¿Quieres ser espiritual? ¿Quieres tener vida? Vida verdadera, gozo, paz, alegría, éxito, prosperidad, seguridad, estabilidad espiritual. Lo único que necesitamos es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son vida, son espíritu, son Dios, es Cristo, es salvación. Con esto en mente, recordemos, dice, llenad vuestro corazón de las palabras de Dios. Aquellos que puedan, arrodillémonos, vamos a pedir la bendición de Dios al entrar a nuestro tema de esta ocasión. Arrodillémonos. Padre nuestro, muchísimas gracias por regalarnos este momento aquí juntos como pueblo. Suplicamos su presencia, suplicamos a nuestro Dios el Espíritu Santo, que nos pueda dar el verdadero espíritu, la verdadera vida al escuchar la palabra de Dios. Llénenos de ella, fortalézcanos, renueva nuestra fe y que el tema de hoy nos haga firmes, estables para la eternidad. Bendiga a cada oyente, imploro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy se titula Hijos de Abraham. Una lección extraordinaria que venimos analizando en el libro de Gálatas. Brevemente, ya hemos analizado el capítulo 1, el capítulo 2 y estamos en el capítulo 3. Y qué gusto nos da compartirlo con cada uno de ustedes, aquellos que nos han estado acompañando ya hace muchos años, tal vez meses, tal vez recientemente. Si es su primera vez que nos escucha y nos ve, le damos la cordial bienvenida. Créanme que estos temas son únicos. Raramente usted va a encontrar a alguien hablando sobre el mensaje de 1888, menos de lo que Dios nos ha enviado a través de grandes hombres como Jones y Waggoner, de paso, pastores dentro del pueblo de Dios. Hoy nos toca estudiar Gálatas capítulo 3. El último tema fue el versículo 6 y hoy vamos a analizar específicamente los versículos
7 y 8. Así que si tienen allí con ustedes sus Biblias, por favor, tomen nota, subrayen, recuerden, nos gusta tener a mano nuestras Biblias, nuestros libros, un marcador, una pluma, un lapicero, algo para tomar nota, porque se graba mucho en nuestra mente y en nuestra experiencia si se toman notas. Recuerde eso, recuerde eso. Muy bien, doy lectura a Gálatas 3, versículos 7 y 8, palabra de Dios dice así: sabed por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, a los paganos. A través de este mismo proceso, dice Pablo, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ser un hijo de Abraham? ¿Qué es ser un descendiente de Abraham? ¿Qué es ser alguien que tiene el apellido, el nombre, la firma, el reconocimiento de alguien tan grande, de un héroe que pocos han superado su experiencia como la de Abraham? ¿Qué es? Sin embargo, el tema hoy se titula Hijos de Abraham. ¿Podemos llamarnos hijos de Abraham? Queridos hermanos, si notan, una de las palabras que se recalcan en todo el libro de Gálatas es fe. Versículo 6, que fue el tema anterior, claramente dice que Abraham creyó a Dios. Versículo 7, hoy encontramos que estos, igual que Abraham, dice: sabéis por tanto que los tales son de la fe. Estos que son de la fe son hijos de Abraham. Pero en el versículo 8 dice algo interesante, algo que muy pocos hemos analizado. Versículo 8 nos habla de que Dios, por medio del mismo proceso, ha alcanzado a los paganos, a los gentiles. ¿Qué proceso? El proceso de la fe. Y uno de los ejemplos que nos da, que la misma manera en que salva a un adventista, en que salva a un judío, es la misma manera en que salva a una prostituta, a un borracho, a un gentil, a un pagano, a un artista, a un asesino. El mismo proceso, no hay nada de diferencia. ¿Y cuál es ese proceso? Versículo 8 dice: y viendo antes la escritura, o sea, analizando la palabra de Dios, dice Pablo, encontramos que Dios, uno de los grandes misioneros, de los grandes ministros, de los grandes predicadores, de los grandes evangelistas, el primero y el último es Dios. Por eso dice, analizando las escrituras, vemos que en la antigüedad Dios por la fe, subrayen eso, por la fe había de convertir, justificar, alcanzar, salvar, ¿a quiénes? A los gentiles, a los paganos. ¿Y por qué? Oigan esto, hermanos, porque de esta manera evangelizó. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando en el versículo 8? Dios. Porque de esta manera evangelizó antes a Abraham. ¿Y cómo lo evangelizó? Si usted va a evangelizar a alguien hoy, usted debe predicarle la palabra de Dios. Y al predicarle la palabra de Dios, la persona tiene dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Pero antes de que entendamos el proceso en que Dios utiliza para salvar, es interesante notar que la misma manera utilizó para alcanzar. Noten lo que dice la Biblia, para evangelizar. Dice, evangelizó a Abraham.
¿Y cómo lo evangelizó? Miren lo que dice. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Queridos hermanos, esto está en Génesis capítulo 12. Lo que esto quiere decir, que el evangelio es tan antiguo hasta los días de Abraham. Indiscutiblemente que empezó allá en los días de Eva y Adán, pero por lo menos basado en lo que Pablo está diciendo, nos está poniendo un ejemplo de cómo Dios evangelizó y por fe Abraham se convirtió. ¿Pero por fe en qué? Y miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Lo que cita Pablo allá y dice que esta fue la manera en que lo evangelizó. Ok, leamos. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Y bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijesen maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Usted dirá, pero ¿cómo es que el evangelio alcanzó a Pablo y lo convirtió? Queridos hermanos, históricamente en la Biblia encontramos allá en el libro de Josué 24:2 un detalle bien interesante que muy pocos recordamos cuando hablamos de Abraham. ¿Sabían ustedes que Abraham era un pagano? ¿Sabían ustedes que él era un gentil, por decir así? Alguien que no era de la fe. Pero ¿cómo lo convirtió el Señor? Número uno, Dios, al darle el evangelio, ¿qué es? El evangelio son buenas nuevas. Y las buenas nuevas que le estaba dando a un pagano, a un gentil, eran, número uno, sal de donde estás. Sal de tu tierra y ve a mi tierra. Sal de tu familia y ven a mi familia. Y no solo eso, a través de ti bendeciré el mundo. Ese era el evangelio. Eso era lo que Dios le estaba dando a Abraham. Y si lo creía, ¿qué llegaba a ser? Convertido, evangelizado. Pero para que esto tuviese lugar, él tenía que ejercer algo como todos los que han llegado a ser llamados por el Señor y salvados por el Señor. Él tenía que ejercer fe. ¿Y qué era fe? Creer y actuar. Repito, ¿qué es fe? Creer y actuar. ¿Creer qué? ¿Y actuar en qué? Creer a la palabra. ¿Actuar en qué? En la palabra. Se llama obediencia. Ok, veamos si era un pagano para que entendamos si él entró al mismo proceso de salvación. Muy bien, vamos al libro de Josué. Josué capítulo 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Josué capítulo 24 versículos 2 al 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, un israelita: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente. El mismo lenguaje que utiliza Pablo allá en Gálatas 3 versículos 7 y 8. Dice, las escrituras dicen que antiguamente, que en el pasado. ¿Qué pasó en el pasado? Vuestros padres habitaron antiguamente en esa otra parte del río. Es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Ellos, como paganos, servían a dioses extraños. Eran gentiles,
eran paganos. Y yo, dice el Señor, y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trájelo por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su generación y dile a Isaac. Pero esto lo tomé y le di y le proveí. Es sinónimo de que él tuvo fe. O sea, creyó y actuó. Queridos hermanos, volviendo a Gálatas 3, versículos 7 y 8, sabéis por tanto que los que son de la fe, los que escuchan a la palabra de Dios y actúan en la palabra de Dios, estos no solo son evangelizados, no solo son llamados, no solo se les dan las nuevas, sino que esto los convierte, dice el versículo 7, en hijos de Abraham. Así que cuando hablamos hijos de Abraham, estamos hablando hijos de la fe, hijos de la palabra, hijos de Dios, hijos de Cristo, hijos del Espíritu Santo. A esto se refiere el versículo 8, y viendo antes en la Escritura, o sea, viendo antiguamente en las Escrituras que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, Él evangelizó antes a Abraham diciendo, miren cómo lo hizo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que Génesis 12 del 1 al 3, allí encontramos las nuevas, las buenas nuevas, la esperanza, salvación, evangelización, el evangelio, justificación, santificación, el mensaje de Cristo. Queridos hermanos, ¿sabían algo? Toda la Biblia, no nada más Marcos, tal, Juan, Pedrito, no. El Génesis, Levíticos, Número, Deuteronomio, Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Salmos, Proverbios, Cantares, los profetas mayores, los profetas menores, el libro de Apocalipsis, los evangelios, las epístolas, toda palabra de la Biblia provee el evangelio, trae las buenas nuevas y tiene el mismo poder de salvar. ¿Y esto por medio de qué? De la fe. ¿Y qué es fe? Vimos, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Esa era palabra de Dios. ¿Lo creyó o no lo creyó? Lo creyó. Eso es fe. Ve a la tierra que yo te doy. Un cambio de vida. Una transición de gentil a hijo de Dios. De pagano a convertido al evangelio. Pero tuvo que creer a la palabra. Se fue a la tierra de Dios. Luego le dijo, si tú haces esto y eres fiel, por medio de ti bendeciré al mundo. Palabras de Dios, palabras nuevas, las buenas nuevas de salvación. ¿Las creyó o no las creyó? Las creyó. ¿Qué es eso? Fe. ¿Las actuó o no las actuó? Las actuó. ¿Qué es eso? Fe. Ninguno de los que me está viendo ni escuchando es hijo de Abraham. Ser hijo de Abraham es sinónimo de ser hijo de Dios, ser un cristiano, ser hombres y mujeres de fe. Es decir, son aquellos que oyen la palabra, leen la palabra, no solo lo creen, lo actúan, lo obedecen, lo hacen. Y ahí está el ejemplo. Los llama de un lugar y los lleva a otro. Lógicamente que nos saca de un lugar malo a uno bueno y luego a otro mejor. Hay una transición de vida, hay una metamorfosis de carácter, de planes, de visión, de mentalidad, de objetivos. Oh, hijos de Abraham, ¿me están escuchando? Dice el pastor Wagner, leo en las buenas nuevas de
el libro de Gálatas por el pastor Waggoner, el mensaje de 1888. Miren lo que él comenta sobre esto, página 68 y página 69. Palabra de Dios, espero que estén tomando notas allí. Dice así, versículos 7 y 8. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Las escrituras diciendo en la antigüedad que Dios justificaría a los gentiles por medio de la fe. De antemano anunció o evangelizó a Abraham al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y comenta el pastor Waggoner, el evangelio a los gentiles. Estos versículos, dice, requiere cuidadoso estudio. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes analizaron estos versículos? ¿Cuándo fue la última vez que usted consideró estas escrituras como el evangelio de Cristo? Comprenderlo bien evitará muchos errores. Y no es en realidad difícil de entender. Simplemente atengámonos a lo que dice y estaremos seguros. Noten lo que dice el pastor Waggoner, que no es difícil de entender, aunque requiere cuidadoso estudio. Allí, en esos versículos, en esas frases tan confundibles para muchos, tan confusas para otros, tan descuidadas por otros, allí en Gálatas 3, 6 y 7, allí está el mensaje del evangelio. Allí está la historia del plan de salvación. Allí está la manera en que el Señor ha estado salvando en cada generación. Y esto no es de vosotros, sino es un asunto de ¿qué? De fe. Comenta el pastor Waggoner. Dice así. Dice, el verso enseña que el evangelio fue predicado muy tempranamente, por lo menos desde los días de Abraham. B. Lo predicó Dios mismo. ¡Wow! Yo sé que usted ha visto a Dios como creador, como su Dios, como su Señor, como su proveedor. Pero yo le pregunto, seriamente, honestamente y de manera reflectiva, ¿alguna vez había visualizado a Dios como el más grande predicador? ¿Como el más grande ministro? ¿Como el más grande misionero? Dice aquí en el punto B, lo predicó Dios mismo. Por tanto, era el verdadero y único evangelio. Hay hermanos que dicen, yo quisiera ser como Abraham. Quiero que Dios me hable. Yo no sé, pero en este tiempo es muy difícil mantenerse puro y limpio y obediente al Señor porque hay mucha maldad, hay mucho pecado. No como en los días de Enoc, no como en los días de Juan el Bautista, no como en los días de Jeremías, no como en los días de Daniel, no como en los días de Abigail. Todo era diferente. Por eso es que ellos fueron fieles, porque no había tanto pecado, no había tanta tentación. Queridos hermanos, si usted tiene esa mentalidad, que hoy que vive en el tiempo del fin, es más difícil, es difícil obedecer, somos tentados, el mundo es diferente, está equivocado. Habían demonios allá, había un diablo allá, habían tentaciones allá, y de igual manera, solo podían ser salvos por el mismo proceso llamado por fe en Cristo, por fe en la palabra, por fe en la inspiración de Dios, por fe en Dios. Así en los días de Adán y Eva, así en los días de Abel, así en los días de Set, así en los días de Enoc, así en los días de Matusalén, así en los días de Noé, así en los días de Abraham, así en los días de Isaac, así en los días de Jacob, así en los días de las 12 tribus, así en los días de los jueces, así en los días de Malaquías, así en los días de Juan el Bautista, así en los días de
Jesucristo, así en los días de los apóstoles, así en los días de los valdenses, así en los días de la Reforma, así en los días de Guillermo Miller, así en los días de Elena de White, así en nuestros días. Solo hay una sola manera de ser salvos y es por el mismo proceso llamado fe. Yo solo puedo decir, alabado sea el Señor. No hay algo raro y diferente para ser salvo. La manera en que un gentil es convertido es la misma manera que un cristiano inconverso debe ser convertido. La misma manera que un gentil convertido y un verdadero hijo, ya sea por sangre o por fe, de Abraham hoy día pueda permanecer convertido, es por el mismo proceso. Aquí en esta enumeración que nos da el pastor Waggoner, ya vimos la A, ya vimos la B, ahora vamos a ver la C. Dice que en estos versículos de Gálatas 3, versículos 7 y 8, dice, el inciso C era el mismo evangelio que Pablo predicó, así que no tenemos otro evangelio, sino el mismo que Abraham tenía. ¿Cómo fue? Lo creyó y lo obedeció. Hermanos, hay un poder en creer la palabra de Dios. No solo nos conecta con la salvación, pero también con la obediencia. Pero hay mucha gente que quiere ser salvo obedeciendo sin tener fe. Lo quiere hacer con sus propias fuerzas. Por eso es que hoy día estamos bien fieles y mañana somos los peores infieles. Hoy estamos por Cristo, mañana estamos por el diablo. Hoy estamos por el diablo y mañana por Cristo. No hay estabilidad. ¿Cómo está, hermana? Ay, pues aquí, enfrentando al diablo. Uy, uy, uy. Mejor de una vez le digo que usted ya está perdida, porque si sigue usted mismo enfrentando al diablo, ¿usted qué puede hacer? Pero en Abraham, o como Abraham, como Pablo, como Cristo y como todos los que han vivido y triunfado, no lo hicieron en sus fuerzas, ni en su obediencia, sino en la fe del que los llamó, en la fe de su palabra, y en esa misma fe, su esfuerzo era mezclado en el Espíritu, en el poder de Dios para salvar. Inciso D. El Evangelio no difiere en absoluto de que era en el tiempo de Abraham, porque su día era el de Cristo. San Juan 8:56. En resumen, hermanos, solo hay un Evangelio. Haya sido a través del santuario, haya sido a través de las fiestas, haya sido a través de las ceremonias, haya sido a través de la voz de Noé, haya sido a través del corderito en los días de Abel, haya sido a través en el pacto que Dios hizo con Abraham, haya sido a través de la voz de los profetas como Amós, Joel, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, haya sido a través de la inspiración de los proverbios, haya sido a través de las metáforas y de la alegoría expresada en el libro de Cantares, haya sido a través de este pescador Pedro, o de Marcos, o de Juan, haya sido a través de este intelectual Pablo. Es el mismo Evangelio. Ay, no. Eso que escribió Pablo era para los días de los corintios. Hermano, perdóname, tú no conoces a Dios entonces. Nada de lo que Pablo escribió a los corintios deja de ser aplicado al pueblo de Dios hoy. Nada. Porque aunque sea una historia, hay un mensaje de salvación en ella. El problema es que nosotros hemos formado nuestro propio evangelio, y por eso ha sido ignorado. Y yo diría, tirado, puesto a un lado, el verdadero evangelio. Hoy día no decimos la palabra de Dios dice. No. El pastor tal dice. El hermano tal dice.
el laico dice, la hermana White dice. Hermanos, aquí no es que dijo Elena de White, ni que dijo Pablo, ni que dice X pastor, ni que dice X laico. Aquí lo que vale y se sostiene y va a producir una vida de fe es palabra de Dios. Se cree y se actúa. Es lo que vimos. Así fue evangelizado ¿quién? Papá Abraham. Un pagano, un gentil. Este hombre, Abraham, tanto representa al Israel moderno como también a los gentiles, tanto a los que se van a convertir, porque siendo ya de la fe, cometió errores, papá Abraham. Alabado sea el Señor, porque somos humanos, ¿verdad? Pero alabado a Dios, ¿cómo se levantó? Por fe. Y también representa a los gentiles. Cuando fue llamado, ¿cómo aceptó el evangelio? Por fe. Alabado sea el Señor. Papá Abraham, siendo pagano, siendo gentil, siendo alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, ¿cómo vino a ser parte del pueblo de Dios? Por fe. En otras palabras, tanto los salvos en el mundo gentiles como los salvos en la iglesia espirituales estamos representados por Abraham, salvados por el mismo proceso de la fe. Alabado sea el Señor. Muy bien, dice aquí el pastor Wagner, Dios requiere exactamente lo mismo ahora que entonces y nada más que eso. A ver, lo voy a volver a leer. ¿Me están oyendo todos aquellos que quieren que la gente sea salva por medio del mensaje pro salud? Equivocados. ¿Me están oyendo todos aquellos que quieren que la gente sea salva por medio de las profecías? Equivocados. ¿Me están oyendo todos aquellos que están utilizando algún método evangelístico que no tiene nada que ver con el evangelio verdadero? Equivocados. ¿Me están oyendo todos aquellos que creen que sus opiniones y sus comentarios son los que van a alcanzar y salvar a la gente? Equivocados. Dice el Evangelio, el mensaje de 1888, las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagner, versión libro, porque hay versión digital electrónica vía internet. Esta es edición libro, página 69, dice: Dios requiere exactamente lo mismo ahora que entonces y nada más que eso. Querido hermano, si es usted un gentil, crea en la palabra de Dios, crea en Cristo y usted será salvo. Pero este proceso de fe tiene dos partes: se cree y se actúa. O sea, Dios llamó a Pablo como a Abraham, ambos en posiciones completamente erróneas, pecado. Pero los llamó y ellos escucharon la palabra. Esas eran las buenas nuevas. Ese era el evangelio de salvación. Y los dos hicieron una transición en sus vidas, en sus planes, en sus objetivos. Hubo una metamorfosis en la vida de estos hombres. Uno dejó su tierra para ir a la tierra de Dios. El otro dejó una falsa religión, una falsa manera de buscar a Dios y de servirle, a una manera correcta de salvación. Esa fue la experiencia de Pablo. En ese sentido hay una metamorfosis cuando uno llega al verdadero evangelio. Por favor, hermano y hermana, dejemos de estar pidiendo un cambio en los demás. Busquemos un cambio en nosotros. Cuando el verdadero evangelio toque nuestras vidas, nuestra conciencia, nuestro subconsciente, cuando llegue a lo más íntimo del alma, dejaremos de estar buscando un cambio que en la iglesia. Es que la iglesia no cambia, por eso yo soy así. Es que el pastor es así, entonces yo también lo hago. Es que mis hijos no me ayudan. Es que tengo una mujer, hermano, si usted la conociera, es terrible lo que tengo en casa. Vaya elecciones que uno hace, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor, que el evangelio no viene por el comportamiento de la mujer, ni de los hijos, ni del esposo, ni del vecino, ni del pastor.
Así que, pastores, tranquilos que esto no va en contra de ustedes. No, el evangelio y salvación no viene por medio de nadie. Viene por medio de la fe. Viene en Cristo. Y los que deben cambiar soy yo. ¿Quién? Yo. ¿Quién más? Yo. Personalmente yo debo cambiar. Si es que el evangelio me ha llegado, evangelizado, convertido, como lo hizo con Abraham y Pablo. Hermanos, estamos hablando de ser hijos de Abraham. Abraham llegó a ser querido por Dios, tanto que la Biblia dice que fue llamado amigo de Dios. Un amigo, hermanos, wow, extraordinario. Pero nosotros podemos llegar a ser ¿qué? Hijos de Abraham, de la misma descendencia. Somos de la misma descendencia como Abraham por pecado, pero también tenemos la bendición de llegar a ser de la misma descendencia por conversión, por creer, por fe, como Abraham. ¿Qué es? Oigan bien, porque ya voy cerrando. ¿Qué es lo que hizo que Abraham pudiera aferrarse de Dios? Y que su nombre fuese escrito como el padre de la fe. La fe. ¿Y qué es lo que nos hace verdadero pueblo ante Dios? ¿Qué nos hace verdaderos hijos de Abraham? Hermanos, una semana ha transcurrido de nuestro previo programa. Y queridos hermanos, ojalá que usted ha vivido por fe cada día, cada segundo, cada hora. Porque si hasta ahorita está renovando su fe a través de este programa, o está esperando aún el sermón de mañana, perdóneme, pero usted está bien perdido en este asunto del evangelio. El evangelio es un asunto continuo. El evangelio es un asunto diario, segundo a segundo, independientemente de que estemos o no literalmente en una iglesia. En otras palabras, mucha gente es de fe, es fervorosa cuando está en el culto, cuando está dentro de la iglesia, pero cuando está en el trabajo, cuando está en la familia, se le olvida la palabra de Dios. Así que miren esto. Primero es escrito un texto que a mí me ha llamado la atención a través de los años. Abraham sabía dónde estaba su Dios y él sabía lo que creía. ¿Usted sabe lo que cree? Yo sé lo que creo y sé dónde está Dios y a dónde debe llegar mi experiencia. Miren lo que dice Primeros Escritos, página 42. Por favor, tome nota y subraye. Esta puerta, la del lugar santo al lugar santísimo, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo. Abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora, al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. ¿A dónde llega Israel hoy? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? ¿Cuántos en el mundo saben que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo? Usted me va a decir la iglesia adventista. Pero hagamos una evaluación y veamos si la mayoría de verdad cree esto, porque este asunto está cambiando. ¿Han oído esa canción que dice, Dios está aquí? Claro que Dios está aquí. Pero específicamente hablando, Él tiene una obra. ¿Y dónde está? Como verdaderos adventistas, como verdaderos hijos de la fe, hijos de Abraham, nuestra fe no llega a cualquier parte. Nuestra mirada, nuestra visión, nuestra creencia no está en cualquier parte. Ni siquiera en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Oigan bien. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo en 1844 y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora,
al lado del arca y a donde llega, yo quiero que subrayen esto, a donde llega ¿qué? La fe de Israel ahora. ¿Dónde llega la fe de Israel ahora? Y noten lo que llega a ese lugar, el lugar santísimo. La fe. Queridos hermanos, si usted no tiene la correcta fe, llámese adventista, llámese cristiano, llámese religioso, usted no es hijo de Abraham. La fe correcta cree y actúa y tiene un enfoque. Lugar santísimo. Mucha gente ora, ¿verdad? Y esto es solo una manera de reflexión. Una de las maneras en que los hijos de fe saben dónde está Cristo, dónde está Dios, saben el centro de salvación. Han leído en el Conflicto de los Siglos donde dice que el santuario celestial es tan importante como la muerte de Cristo en la cruz. ¡Wow! Y la muerte de Cristo en la cruz era tan importante como el mensaje de Noé antes del diluvio. O era tan importante como el mensaje de Génesis 3:15. Tan importante como Gálatas 3, versos 7 y 8. Pero está en la fe la clave. Miren esto, hermanos. Dice así. Estoy leyendo aquí en Primeros Escritos, en la página 46 y 47, se titula La prueba de nuestra fe. En este tiempo de prueba necesitamos alentarnos y consolarnos mutuamente. Las tentaciones de Satanás son ahora mayores que nunca, pues sabe que le queda poco tiempo y que muy luego cada caso será decidido para vida o para muerte. No es ahora el momento de dejarse vencer por el desaliento ni de sucumbir bajo la prueba. Debemos sobreponernos a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el Todopoderoso Dios de Jacob. ¿Dios de qué? Jacob. El Señor me ha mostrado que basta su gracia para resistir todas las pruebas, y aunque éstas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podremos vencer todas las tentaciones por su gracia y salir victoriosos. Amén. Amén por eso. Miren lo peligroso que no es saber, o sea, no tener la correcta fe. Por ejemplo, muchos oran, ¿verdad? No hay nada de malo, podemos orar en cualquier parte y a cualquier hora. Pero si usted no sabe a dónde está orando, yo no sé si quiere oír esto, porque solo los hijos de fe, solo los hijos de Abraham, solo los que han seguido la palabra de Dios saben realmente a dónde orar. Si usted es adventista del séptimo día, lamento informarle que si usted ha estado orando y no sabe a dónde, o al cielo porque allá está Dios, o aquí en la tierra porque aquí está, quiero decirle que es otro el que le ha estado escuchando. Y si usted es de los que dice que Él está en el lugar santo, y usted ha estado orando como pensando en ese lugar cuando Él cambió de lugar en 1844, quiero informarle que el que le ha estado contestando es Satanás. No se me asuste. Mire, déjeme leerle este asunto. Estoy leyendo Primeros Escritos, página 55. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús. ¿En qué lugar? Lugar santísimo, ya no en el santo. El gran sumo sacerdote de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús, los que sabían que Él se movió del lugar santo al lugar santísimo, elevaban su fe. Repito, elevaban su
su fe hacia el lugar santísimo. Si usted me dice que esto no es importante, hermano, perdóneme, de verdad se lo digo con todo respeto, su problema. Porque está escrito. La fe hace a alguien estable, consciente, firme, sabe a dónde va, sabe lo que cree, sabe lo que hace y cree lo que sabe. Pero muchos de nosotros, ni siquiera en esto tan simple, tan mínimo, tan pequeño, tan básico, saben que si han estado orando y no al lugar santísimo, Dios no ha estado contestando. Hoy usted dirá, ¿y eso? Porque dice que la fe del verdadero Israel llega a qué lugar? Al lugar santísimo. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. El tiempo ya se me terminó, hermanos, así que tengo que ir concluyendo. ¿Qué pasa con los que no saben a dónde llega su fe? Y la verdad, hermanos, es que muchos ni siquiera saben a dónde llega su fe porque no tienen fe. Y como no tienen la verdadera, ¿se imaginan a dónde llega? Pero le voy a decir a dónde llega. No llega a Cristo, ni a Dios, ni al Espíritu. A Satanás. Mire lo que sigue diciendo el otro párrafo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, o sea, en el lugar santo. Y no sabía, oigan bien, y no sabía, conocimiento, y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Así que no piense que porque usted se llama religioso y ora mucho, 24 horas, o como muchos por ahí 3 veces al día, oran por esto, oran por lo otro, y ¿por qué no oran? Pero ¿saben a dónde llegan sus oraciones? Solo los hijos de la fe, solo los hijos de Abraham saben lo que creen y creen lo que saben, pero sobre todo en este contexto saben de qué depende su salvación. Saben a dónde llega su fe. Saben en dónde está Cristo. En el lugar santísimo. Pero los otros que no saben, están orando a cualquier parte. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando que llevar adelante la obra de Dios. Así que hay algo que se conoce como obra de Dios, como iglesia de Dios, como programa de Dios, como ministerio de Dios. Pero es Satanás el que lo está dirigiendo y escuchando, y no Dios. Sigue diciendo aquí, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu Espíritu. ¿Y saben qué? Satanás soplaba entonces sobre ellos o sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder. Página 56 de Primeros Escritos. Pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Hermanos, aprovecho para decir, y es fácil de verlo, esta gente que cree que está en la obra de Dios, que cree tener un tipo de fe, que cree estar haciendo las cosas bien, estos son los que siempre andan causando problemas en las iglesias. Tienen todo, poder, hablan, influencia, pero no tienen amor, no tienen gozo, ni tienen paz. Si usted es de los que no duermen la noche, si usted es de los que solo anda tramando cómo llevar a junta a algún hermano y a otra hermana, si usted es el que tiene la boca bien grandota, por más chaparrito que sea como yo, pero una bocota para hablar de los demás, usted seguirá orando y el diablo le seguirá contestando. Pero no habrá amor,
gozo ni paz. Tremendo, hermanos. A veces yo leo esto y los quiero compartir y a veces me pregunto, Señor, ayúdame. No quiero ser un hipócrita. Quiero estar a la altura de tu palabra. Hermanos, yo quiero ser salvo en Cristo, pero por medio del mismo proceso que Adán y Eva, que Abel, Set, Enoc, Matusalén, Noé y los grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Qué me dice de usted? ¿Quiere seguir orando, gritando, siendo religioso, siendo del pueblo, sin saber dónde está Dios? ¿Sin asegurarse que tenga o no la verdadera fe? Hermanos, el tiempo se me terminó. Gálatas 3, versículo 7. Si entendieron lo que hoy estudiamos, sabéis por lo tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Y qué es ser un hijo de Abraham? Es ser una persona que cree y actúa en la palabra. Es alguien que sabe quién es Cristo para él, no lo que le dicen que es para él. Es alguien que sabe que ser hijos de Abraham es sinónimo de ser hijos de la palabra, ser hijos de la inspiración de Dios, ser hijos de Cristo, ser hijos de su Espíritu. Son hijos de Dios. Si somos o no, ya queda en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Hermanos, ha sido un placer. Me despido, oramos y están invitados para mañana sábado, nuestro programa de profecía. Invite a alguien más. Véanos vía internet, www.laverdadprofetica.com, o nuestro teléfono de conferencia. Invite a alguien más. Puede entrar de cualquier otro país o algún otro estado, o reúnanse y active su teléfono o ponga internet, escuche nuestros temas y sea bendecido. Que el Señor me lo bendiga. Nos despedimos. Los que puedan, nos arrodillamos. Amantísimo Padre, gracias por el mensaje de hoy. Imploro una bendición para cada oyente, para cada hijo. Que haya una metamorfosis en nuestra experiencia. Que de gentiles vengamos a ser hijos de Abraham. Que de hijos de Abraham vengamos a ser de verdad hijos de Dios. Que el mismo proceso de salvar desde Adán y Eva hasta nuestro tiempo es el mismo que se ha usado, el mismo que nos salvará. Todo es como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, pero esto no es don de vosotros, esto no es asunto de vosotros, sino es por fe en Cristo. Bendiga a su pueblo, Señor, y sálvenos. Venimos a Cristo, al lugar santísimo, donde llega la fe verdadera del pueblo de Israel. En Cristo Jesús. Amén.